Minutos antes de pasar el siguiente tema que vamos a estar hablando ahora, me deja mandar un saludo, Claro que sí. Bueno, al señor Matías Calderón, que está del otro lado escuchándonos, disfrutando de la música y de la información, es mi hermano, así que le mando un beso. Lo saludamos a Matías. Lo saludamos a Matías, que está del otro lado. ¿Está en Córdoba, Matías? Está en Córdoba, en Barrio General Paz. Ah, muy bien, está bueno. No sé, debe estar volviendo a trabajar, pero sí, acá en Barrio General Paz, así que le mando un beso enorme que está ahí del otro lado. Está bueno, muy bien. El viernes, cuando finalizábamos la semana, dábamos a conocer sobre las consecuencias del ajuste que lleva adelante el gobierno nacional y un informe que brindaban desde la Universidad Católica Argentina advirtiendo que la pobreza infantil alcanzó el 51,7% en nuestro país. Para hablar sobre esto y para seguir reflexionando, lo vamos a hacer durante toda la semana, queríamos compartir un poco de información sobre este tema, ¿no? Así que le vamos a dar la bienvenida a un investigador del CONICET, especialista en inclusión, para que nos brinde la información exacta de qué se tratan estos temas. Vos tenés ahí el nombre que habrá hecho del entrevistado. Sí, Martín, lo tenemos por acá. Te lo busco rápidamente. Cosas en vivo que suceden en la radio. Acá está. Estamos en comunicación con Martín Maldonado, doctor en ciencia política, investigador. Martín le pegó. Martín Maldonado, doctor en ciencia política, investigador del CONICET, especialista en inclusión social. Martín, muy buenas tardes. Daniel y Emilia, te saludamos. Bienvenido a Radio Comunitaria La Ranchada. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Martín, ahí dábamos a conocer estos datos que la verdad que alarmaron muchísimo, ¿no? Este porcentaje del 51,7% que alcanzó la pobreza infantil en Argentina. Un número que asusta y que llama la atención, ¿no? Más que asustar, duele. Muchísimo. Sí, así. Es un número que duele a todos, inclusive a los investigadores que estamos acostumbrados a trabajar con esta cifra y a quienes, personas como ustedes que están cerca de la realidad. Es un número que duele, alarma y llama a la prioridad política de trabajo de todos los niveles de gobierno. Está bueno, sí. Martín, lo que es interesante lo del informe de la UCA es el concepto de multidimensional de la pobreza infantil, ¿no? Esta medición multidimensional y la cuestión alimentar, la cuestión de saneamiento, la cuestión de vivienda, la cuestión de salud. Es decir, mirar la pobreza infantil, pero desde esta perspectiva, ¿no? Me parece que eso ha sido muy interesante lo que hizo la UCA, ¿no? Son las mediciones nuevas que se están haciendo en los países avanzados y en algunos países de Latinoamérica. México, Brasil y Chile ya tienen esta medición multidimensional oficializada, hecha una medición oficial del Estado Nacional. Argentina todavía va a la saga, retrasa un poco en esto, porque en Argentina medimos la pobreza a través de ingresos monetarios. Claro. Y a través de infraestructura, pobreza estructural, que es la que mide cada 10 años el INDEC. El Censo Nacional, perdón. Estas dos formas de medir la pobreza, ingresos monetarios y por infraestructura, son un poco viejas, atrasan como método de medición. Las nuevas formas de medir tienen que ver con esta multidimensionalidad que mencionabas vos, y miden 6 aspectos que después los podemos repasar. Sí, totalmente, qué interesante. Es decir, que oficialmente la Argentina no está midiendo la pobreza infantil con estas dimensiones, simplemente la mide con el ingreso, ¿no es cierto? ¿Es así? Mira, Daniel, yo doy un ejemplo en clase. Es como si un médico estuviera solamente como único instrumento de diagnóstico, tuviera un termómetro. Claro. Totalmente, sí, realmente. Lo único que tiene es un termómetro y cae un paciente con problemas endocrinológicos, o problemas oncológicos, o problemas óseos, y el médico lo único que tiene es un termómetro. Sí, está claro. Sí. Y Martín, ¿cuál es el análisis que hacen tal vez ustedes como investigadores del CONICET de lo que ha pasado en Argentina y por qué tenemos este porcentaje tan alto en pobreza infantil, teniendo en cuenta todas estas temáticas con las que se está analizando ahora actualmente? Mira, el problema no es técnico, el problema no es ni técnico ni económico. Acá hay una falta de prioridad política de dar
prioridad a quienes más lo necesitan, tanto niños como adultos mayores, Claro. Y otro tipo de población vulnerable que en los últimos 4 años no han ni siquiera estado en el radar de las políticas públicas del gobierno. Nadie esperaba que un gobierno de corte neoliberal tuviera prioridad a las políticas sociales, pero sí esperábamos que por lo menos tuviese en orden la macroeconomía, Claro. que es el principal predictor, factor, empleo estructural, macroeconomía y estabilidad económica, el principal factor predictor de pobreza. Claro. Entonces, en eso sí fue una sorpresa. Un gobierno con tantos empresarios y con el mejor equipo económico de los últimos 50 años, por lo menos debería tener la inflación a raya, equilibrio fiscal y un crecimiento y una estabilidad económica, y crecimiento en el empleo estructural que tuviera a raya la línea de pobreza. Claro. No se logró eso, que era de la base, y menos aún se logró contenerla, porque las políticas sociales, si un tino tuvo este gobierno, fue mantener el esquema del gobierno anterior de socorros sociales, como se llama habitualmente, que es todo el aparato de políticas públicas, pero eso es un paliativo, eso es parchar tapar el sol con la mano. Martín, conociendo esa realidad que nos acabas de describir en cuanto a la posición del gobierno, lo que hace el gobierno, y conociendo este número o esta cruda realidad que presenta la infancia en nuestro país, ¿cómo analizar las políticas públicas que hoy hay en Argentina o que hubo en Argentina y que hoy ya no están? ¿Tenés alguna lectura de lo que son las políticas públicas en la infancia en relación a esta semejante problemática? Sí, en realidad demográficamente la infancia es la que más sufre porque tiene mayor componente en cada uno de los hogares. Claro. Hay más niños, la Argentina es una población demográficamente joven y por eso impacta más en ellos. Ajá, claro. Estamos recogiendo también los efectos de muchos años, ¿no? Claro. Sería incorrecto tratar de poner el cascabel a un gobierno u otro, claro, sí. cuando en realidad desde el desmantelamiento del estado de bienestar que comenzó allá a comienzo del año 90, en el año 92, con las primeras reformas estructurales, Sí. se llevaron cambios hacia un esquema de estado con un gobierno pequeño, más chico, un estado chico y mayor preeminencia del mercado, Sí. pero no se afianzaron las otras dimensiones que deben tener los gobiernos pequeños, porque uno ideológicamente puede pararse en un lado o en un otro en cuanto al tamaño del Estado, ¿no es cierto? Hay gente que va a pensar que el Estado tiene que tener un protagonismo más grande, controlar el mercado, Sí. ser muy activo en políticas económicas, y va a haber quienes piensen que el Estado debe ser pequeño porque es burocrático, porque es ineficiente, porque es corrupto, y debe encargarse de las cosas esenciales. Ahora, quienes piensan que el Estado es mejor un Estado pequeño, deben reconocer que por lo menos un Estado pequeño tiene que asegurar 2 o 3 cosas para que funcione la economía, y esto es la defensa nacional, la seguridad jurídica, la justicia y una muy buena educación. Claro. La educación tiene que ser muy buena. Claro. La educación pública. Sí, sí. Martín, Con las primeras 2 dimensiones se garantizan las reglas del juego y con la segunda se construye futuro. está bueno. Claro, totalmente. Sí. Martín, ¿qué opinión tenés vos de lo que fue la asignación universal por hijo como política pública, ¿no es cierto?, que apuntó a disminuir la situación de pobreza, especialmente en los más chicos? O sea, ¿qué opinión tenés de ese modelo de política pública de transferencia de ingresos que hizo el Estado Nacional y que hoy aún está vigente? Muy buena, pero con un asterisco. A ver, muy bien, eso me interesa. Claro, eso me interesa. No, muy buena porque la venimos pidiendo y la venimos defendiendo académicos, políticos, funcionarios, toda la gente que está en el área de servicio, porque conceptualmente garantiza un piso mínimo en un país rico en recursos naturales, Claro. con recursos humanos capacitados como nuestro. Es inadmisible que haya pobreza, no es inadmisible que haya la mitad de niños, es inadmisible que haya cualquier índice de pobreza. Claro. Hemos naturalizado una situación que es netamente inadmisible e intolerable. Entonces, conceptualmente que cada argentino tenga un piso mínimo de acceso a derechos y a políticas públicas, ya sea de vivienda, salud, educación, conceptualmente lo apoyamos. Son salarios mínimos universales, pisos básicos de derechos humanos, de ciudadanía, de membresía
una nación que tiene los recursos para hacerlo. Hasta ahí los laudos. El problema, el asterisco viene cuando no se eslabona y no se escalona con otras políticas. Yo también tengo críticas para el gobierno K, para el momento K, los 10 años. Sí, claro. La primera es que no se hicieron reformas estructurales que podrían haberse hecho en tiempos de bonanza política y económica y que realmente hubieran cambiado las reglas de juego de base. Lo primero es el sistema tributario nuestro regresivo, sumamente perjudicial. Acá paga el que menos tiene en términos proporcionales. Podría haberse cambiado eso. La distribución de recursos a las provincias se hizo a dedo y políticamente durante mucho tiempo, niveles de corrupción inaceptables. Entonces, si uno esa política social de asignación universal por hijo, de transferencia de recursos mínimos, no la acompaña con todo el otro andamiaje de cosas del Estado, queda como una cosa. Y la segunda crítica es que no todas las condiciones de pobreza son iguales. Si algún mérito tiene esta medición de la UCA de pobreza multidimensional, es que llama la atención sobre diferentes condiciones de pobreza. No es lo mismo la pobreza urbana que la pobreza rural, no es lo mismo la pobreza de los pueblos originarios que de los trabajadores golondrinas, no es lo mismo la pobreza en el conurbano, en el interior. Son condiciones de pobreza completamente distintas. Y algunas necesitan transferencia directa de recursos y otras no. Nosotros seguimos dándole 3.000 pesos a cada niño como si fuese la solución a todos los problemas, cuando algunos no necesitan 3.000 pesos, algunos necesitan educación, otros necesitan salud y otros necesitan que se cuide su medio ambiente. Bueno, hoy nombraste un poco las dimensiones que se tienen en cuenta en este enfoque multidimensional, que no es solamente la alimentación, entonces. No, el enfoque multidimensional tiene distintos aspectos en todo el mundo. En Argentina, la Universidad Católica Argentina hace 10 años que lo viene midiendo, 9, desde el fin del 2009, el comienzo del 2010 fue la primera medición. Mide seguridad alimentaria, mide acceso a salud, acceso a educación, saneamiento, mide acceso a la información. Y vivienda. Y vivienda digna. Entonces, y estimulación temprana también. Es la misma que educación, estimulación educación temprana. Educación lo divide en 2 etapas. Está bien. Y mide también otras cosas. Cuando uno va a las preguntas, pues me gustó un poco la nota que hacían recién con los padres de la escuelita de fútbol y del barrio 23 de abril. Cuando medimos pobreza multidimensional, incorporamos dimensiones de la pobreza que no son solamente carencia material. Incorporamos otras cosas que son membresía, carencias, aceptación, pertenencia simbólica. Entonces, como decía uno de los padres allí, sentirse parte de algo, ser valorado, tener la autoestima, formar parte de un equipo, y que sea valorado mi nombre, que sea reconocido yo con mi cuerpo, con mi actividad, y tener esa autoestima también forma parte de la inclusión social. Está bueno, sí. Martín, ¿cómo es posible revertir estos números, estos índices y sobre todo lo que se vive día a día en los barrios y en las villas? Aquí en Córdoba la verdad que es tremendo. ¿Cómo podemos hacer para revertir esta situación? Prioridad política, Emilia, no es una cuestión técnica, no es una cuestión técnica, es prioridad política y los políticos responden a la demanda de la gente. Los políticos saben que la prioridad de los argentinos no es la pobreza es un tema que nos preocupa a todos de modo discursivo. Cuando llegamos a las urnas votamos con el bolsillo y eso los políticos lo saben. Entonces, fíjate vos que las encuestas de opinión pública son consistentes en Argentina en los últimos años. El principal problema en Argentina son la inflación y la inseguridad. La pobreza no es una prioridad para el votante argentino. Entonces, que nos escandalicen estas noticias y que nos preocupen en lo discursivo no impacta en una política pública que se mueve al ritmo de la inflación y la inseguridad. Martín, así como recién te preguntaba acerca de una política pública nacional que es la UH, la Asignación Universal por Hijo, te quiero preguntar acerca de una política provincial, ¿no es cierto?, que fue también caballito de batalla del actual gobernador Juan Schiaretti y que fueron las salas cuna en toda la provincia de Córdoba.
que contiene la primera infancia, contiene los chicos de 0 a 4 años en diferentes territorios. Bueno, es preguntarte acerca de esa política pública que hoy está efectivamente realizándose en Córdoba. No sé si tiene alguna lectura de esto. Sí, las salas cunas tienen una cobertura inédita a nivel provincial, son muy buenos los servicios que allí se prestan, son edificios en su mayoría nuevos y bien equipados, hay una amplia cobertura territorial y son muy buenos los servicios que allí se prestan. Córdoba en particular a nivel nacional tiene buenas políticas sociales, fíjate que ha sido pionera no solo en lo cuantitativo, que es una de las que más invierte en términos presupuestarios en servicios sociales, sino que también que ha sido innovadora, por ejemplo, en programas de empleo. Fue la primera en hacer el boleto educativo masivo para todos quienes trabajen en educación. Entonces Córdoba ha tenido muy buenas políticas en lo social. Lamentablemente y el jardín de 4 años, jardín de 4, perdón que te interrumpa, el jardín de 4 también Córdoba fue pionera en eso, ¿no? Sí, la licencia maternal, la extendida, bueno, son muchas las políticas que Córdoba ha sido pionera, tanto en cobertura como en innovación, y es copiado a nivel nacional. Lamentablemente el gran factor es la macroeconomía. Macroeconomía. Los gobiernos provinciales pueden hacer muy poco, corrigen, parchan, asisten un poco, pero bueno, el gran factor es el económico. Sí, claro excelente, Martín, no te molestamos más, porque si no nos quedamos hablando toda la tarde. Claro, hasta las 10 de la nos noche. Dice que cerremos. Bueno, Martín, cuando puedas te invitamos acá a la radio para que te acerques y tengamos una charla más larga. No, cuando quieran me avisan con tiempo. Yo tengo un gran cariño con la ranchada por la tarea social y la cobertura que tiene en la zona sur, así que cuando quieran me se acerco por ahí. Gracias, Martín. Un abrazo, Martín, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, Martín Maldonado, doctor en Ciencia Política, investigador del CONICET, especialista en inclusión social. Él es de acá de Córdoba, así que ya lo vamos a traer para poder charlar. Y mucho cariño por la zona sur, así que lo debe ser de zona sur, así que bueno, ahí para tratar de entender un poco, ¿no? Porque siempre, ahí lo explicaba él muy bien, Martín, esto que decía de que antes el INDEC decía, bueno, la cuestión económica, lo sigue haciendo. Entonces, desde la UCA lo que hacen es una multidimensión